Hola, mi nombre es Lady Kielka Solís y voy a responder a las 5 preguntas sobre biotecnología reproductiva y sus vacíos en el derecho boliviano. Como primer punto, los embriones congelados. El artículo 1 del Código Civil boliviano nos dice que solamente protege al que está por nacer, pensando solamente en el embarazo y no en un embrión en laboratorio. Ese es el punto en el vacío. La Corte Internacional Americana, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del 2012, resolvió que la concepción empieza con una implantación en el útero, no con la fecundación. Por eso un embrión congelado no es una persona con derechos plenos, pero sí es una vida humana que merece la protección gradual. Si una persona boliviana se divorcia y pelea por sus embriones, un juez decide y tendrá el pleno derecho de exigir a la parte contraria que resuelva por analogía, probablemente exigiendo el consentimiento de ambos porque no hay ley específica. Y, y como segundo punto vamos a hablar sobre los vientres en alquiler. Un vientre en alquiler es cuando una persona cede un semen para reproducción hacia otra persona que no físicamente o sexualmente estén. Y en la ley 603 nos dice que la madre es quien da a luz y no prevé su subrogacía. Pero esto puede dejar a un bebé sin filiación clara. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Menestreneo contra Francia de 2014, dijo que negaría a un niño el reconocimiento de su filiación, viola algunos derechos de la identidad, ya sea México, los estados de Tabasco, Sinaloa y otros reconocen que los padres son de intención, pero en el caso de Bolivia debería hacerse lo mismo, priorizando siempre el interés superior del niño y no ya sea por otros. Como tercer punto voy a hablar sobre la manipulación genética. En Bolivia no tiene ninguna ley que regule que la edición genética de embriones. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano de la UNESCO de 1997 dice que el genoma humano es patrimonio de la humanidad y prohíbe prácticas que atenten contra la dignidad, como la selección eugenésica. No es un trato obligatorio, pero sí un estándar ético internacional. Bolivia debería usarlo como también base para distinguir entre la terapia genética preventiva, que es válida, y el diseño de rasgos, que no lo es. Y como punto 4, voy a hablar sobre la muerte del feto por accidente o negligencia médica. En el Código Penal boliviano solo sancionan al homicidio si hay una persona nacida viva. Pero si un feto muere por un choque o una mala praxis, ese hecho no se castiga como homicidio. En la práctica solo se trata como la lesión a la lesión a la madre y no al feto. Esto deja sin sanción autónoma a la pérdida del embarazo. En Estados Unidos, con la UNBOM, víctima o of violence Act de 2004, se reconoce al feto como víctima independiente en delitos de violentos, pero en Bolivia podría crearse también una figura penal similar al de Estados Unidos, sin necesidad de igualar plenamente al feto con una persona nacida. Y como último punto, vamos a hablar sobre la herencia para el concepturus. En el artículo 1808 en el Código Civil permite dejar bienes a alguien que aún no ha sido concebido, pero aún no fija un plazo límite para que esa cultura esté, para que eso ocurra. Esto puede dejar un patrimonio bloqueado por generaciones a generaciones, pero en otros países como ser en España y Argentina se fijan plazos razonables en sus códigos civiles para evitar que los bienes queden atrapados por siempre. Bolivia también debería optar por incorporar un límite similar, dando seguridad jurídica a los demás herederos. En conclusión, en los 5 casos vemos la misma ciencia. La ciencia también ha avanzado más rápido que nuestro Código Civil, que es de 1975. Y pues la jurisprudencia americana y otros son más avanzados.
Esas serían mis respuestas a las 5 preguntas. Gracias por ver el video.